y cómo llegó, ¿no? Y además cómo la gente realmente lo aprecia, porque parece que no es el pulque la bebida principal, sino que hay algo más que es el tepache, ¿no? El maguey, el pulque, el aguamiel mezclado con agua y panela, ¿no? Y que es una bebida ritual, y que solamente uno lo encuentra en esas fiestas, ¿no? Entonces, pues dije, igual y por ahí dentro más, ¿no? Que yo de botánica no lo sé, realmente pues somos pobres en ese sentido, ¿no? Y iniciamos el trabajo. Cuando cuando fuimos a la comunidad a hacer nuevamente unas colectas, pues una señora dentro de las entrevistas decía: vinieron unos señores hace tiempo y se llevaron nuestros magueyes, ¿no? Se llevaron una mata grande. Y resulta que había sido el jardín etnobotánico de Oaxaca, ¿no? Y ya, pues yo me llevé esa lista y ver que si realmente estaba el maguey. Y cuando fui, yo dije, este no es, está diferente esta planta, ya cambió demasiado, ¿no? Entonces me dijeron, sí, es que creo que está sufriendo un proceso de adaptación, y lógicamente que no es su ambiente, ¿no? Entonces el estudio que vamos a hacer aquí en el jardín realmente va a ser muy diferente a lo que se puede hacer en comunidad, ¿no? Y a la vez decía, seguramente ha de ser lo mismo, ¿no? Me fui a Chapingo, entonces me cambió seguramente parte de mi vida, ¿no? Pero yo creo lo relevante está en que con este encuentro que yo decía, pues pude estar más de cerca con gente que está trabajando, con una parte de mi interés y el otro que era el de la comunidad, ¿no? Bueno, querían saber, bueno, ¿y el maguey finalmente cómo llegó aquí? Nosotros ni sabemos, ¿verdad? Entonces vimos literatura, vimos gente de toda esta historia, ¿no? La historia de cómo nuestros pueblos se fueron configurando con el tiempo, y además pues toda la adopción de lo diferente, de lo nuevo, y de la conservación de lo que le interesa, ¿no? Y que es el punto central desde mi opinión, que en realidad yo creo que como comunidades indígenas hay mucha riqueza biológica, hay mucha riqueza cultural. La lengua se conserva, se transforma, se mezcla con nuevos conceptos, sin embargo existe en la actualidad, ¿va? Pero yo también me hacía la pregunta, y a propósito del libro que tiene el doctor Toledo de las regiones bioculturales, ¿no? Está el mapita, y en medio están las comunidades más ricas o los estados más ricos en biodiversidad y cultura, pero también yo he visto que ahí están los registros más altos de pobreza, ¿no? Entonces, si acaso la pobreza económica es la que origina mayor diversidad biológica y cultural, entonces estamos en una situación conflictiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? O igual somos muy ricos, no necesitamos hacer este comparativo, ¿no? Pero yo creo que hay situaciones también un poco contradictorias que sí necesitamos revisar. Y referente a la pregunta de cuáles serían los mecanismos más efectivos con el fenómeno cultura-naturaleza, pues yo creo que depende, ¿no?, de lo que estemos buscando. Algunos serán más investigaciones por búsqueda de medicina, búsqueda de nuevos, no sé, detergentes, o sea, hay un sinfín de usos, como ustedes lo conocen, ¿no? Pero yo creo que más allá del recetario, que muy pocas veces se regresa a las comunidades, es el empoderamiento de la comunidad, ¿no? O sea, cómo realmente ellos pueden volverse investigadores, si es que pues, así también se tienen que llamar, ¿no? Porque han sido años en que en realidad han trabajado. A mí me impresiona cada vez más, ¿no? Y tal vez por esto, de que luego he estado en un espacio, regreso y digo, ay, cabrón, eso me lo perdí, ¿no? Incluso gente de mi generación, porque eso es una realidad. El hecho de estar en una institución educativa es un privilegio, pero a la vez es darse cuenta de todos los males que vamos sembrando, ¿no? Entonces, yo creo que me perdí una parte como dicen, de la película que se fue armando, o de la obra, o del arte, ¿no? Pero también uno se da cuenta de los desafíos que finalmente existen, ¿no? Entonces yo veo dos corrientes metodológicas. Uno es sacar de la pobreza a la comunidad implementando proyectos, ¿no? Otra es
pues realmente escarbar, tal vez compartir un poco el dolor ajeno, ¿no? Que ha sido muy difícil. Entonces, más allá de la mirada, yo creo que es cómo realmente vivimos ese mundo pues, del que hablamos, ¿no? Pero tampoco es obligatorio, por eso digo, depende del círculo en el que estemos. Sí necesitamos romper paradigmas, creo que es el término. Entonces, yo creo por ahí está, o sea, cómo cada quien arma su chamba y este diálogo o esta palabra tiene que pues, compartirse, yo creo. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio que me están ofreciendo. Bueno, en primera, bueno, más que nada esto de agradecerle al doctor Víctor y pues a ustedes en general de ofrecerme este espacio. Realmente para mí es algo muy emotivo, porque vengo desde un poquito retirado de acá y el venir a conocer otro paisaje hermoso de manera melancólica, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Me parece algo así muy fascinante el de poder compartir con ustedes un conocimiento pues el conocimiento que tengo de mi pueblo prácticamente. Bueno, en primera, mi nombre es Angelina, vengo de San Juan Chamula, Chiapas, y es un lugar donde, pues ustedes quienes conozcan San Juan Chamula formarán su propio concepto de este lugar, que pues en mi llegada aquí en este estado realmente me he cruzado con muchísimas cosas, desde personas que se acercan y me dicen pues qué maravilla que estés, y entre otras cosas que pues desde hace años que nos han venido diciendo como salvajes, ¿no? Chamula es muy reconocido como un pueblo salvaje desde su forma de pensar, pero en realidad ahí hay algo que no analizamos, ¿no? La historia, que desde 500 años ha sido oprimido, ¿no? Y es como nos decía un arquitecto que vio una fotografía de Chamula, vestidos con su túnica negra y la mujer con este rebozo negro, y decía, pues ser chamula no es nada fácil, ser chamula es algo que requiere de un proceso, ¿no? Porque ahí también influyen muchísimas cosas, tanto económicas como desde el conocimiento de la comunidad, ¿no? Y bueno, más que nada, hablar un poco de mi experiencia, tanto adentro como afuera de la comunidad. Yo estudio antropología social, por eso me siento un poco ajena entre ustedes, porque veo etnobiólogos, toda esta onda, ¿no? En primera, la antropología social con la etnoecología, yo siento que no está muy retirado. Desde que empecé a conocer, empecé así como a indagar un poco la etnoecología, me he dado cuenta que, bueno, hablando un poco en cuanto a la antropología, bueno, igual no he indagado muchísimo, soy así como también muy joven en esto, y me he dado cuenta que los enfoques de la antropología lo que tratan es pues esta mirada, ¿no? de lo occidental hacia adentro, ¿no? Es simplemente tener una visión hacia afuera y pues relacionarlo hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando empecé a conocer la etnoecología, me di cuenta que hay algo especial en ello, que es el de sacar la voz del pueblo, ¿no? Y siempre he dicho, ¿no?, que el pueblo lo que necesita ahora es, pues eso, ¿no?, el de decir, el de ahora lanzar el grito al aire, ¿no? Un ejemplo, lo que les estaba diciendo de mi pueblo, Chamula. Chamula ha sido muy oprimido, demasiado, ha sido una discriminación bastante grande, y incluso al llegar en otros estados nos miran así como con ojos rarísimos de que pues ¿qué hace?, ¿no? Hasta incluso en una ocasión escuché en una telenovela diciendo, no, es que pareces Chamula, hasta ese grado, ¿no? Entonces, y
Bueno, relacionando con la etnoecología, me doy cuenta entonces que es el momento de que el pueblo salga al grito, ¿no? De decir, aún existimos, ¿no? Y bueno, voy a leer un poco, bueno, voy a seguir una guía porque puedo extenderme mucho. Bueno, dentro de la antropología, al ir a hacer así un trabajo de campo, en lo que he observado en otros antropólogos, es esa, ¿no? El de llevar una idea es como investigar al pueblo, pero con un enfoque desde afuera, ¿no? Como ya mencioné. Y considero que esto no es intencional, ¿no? Porque los grandes pensadores, los que han formado estos enfoques, pues son personas occidentales, ¿no? Personas que no conocen mucho de la propia cultura a investigar. Y entonces, y al no haber la voz de los propios habitantes de un pueblo, entonces pues ellos también no pueden hacer gran cosa, ¿no? Y la etnoecología siento que es una vía para esto, ¿no? Para que los propios del pueblo puedan ya empezar a decir, no, es que yo opino, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y bueno, esto, como digo, la etnoecología puede ser manejado dentro de la antropología como un enfoque de, bueno, repito, ¿no? Desde conocer hacia adentro, es justamente lo que expusieron los demás, ¿no? Ya de tener este lente, no tanto ya con ese pensamiento de lo occidental, sino a ver qué sucede dentro de la comunidad, ¿no? Considero también que la etnoecología, bueno, quizá no vaya a intentar responder a la pregunta, quizá sí, ustedes dirán. La etnoecología con estos tres, de la praxis, bueno, estas tres, no sé cómo podría llamarle, disculpen, ahí estamos viendo que engloba todo, ¿no? Engloba la parte cultural en general. Y considero que, bueno, en antropología lo que se necesita es delimitar un tema, ¿no? Delimitar un tema específico para una investigación. Y siento que mientras que en la etnoecología engloba un todo en la cultura, ¿no? Y la forma de cómo penetrar la etnoecología dentro de la antropología es esto, ¿no? El de seguir, pues, delimitar el tema, pero sin perder la vista de la voz de la cultura. Y bueno, esto sería un poco de mi visión como desde afuera, sin pensar en mi comunidad. Y pues les voy a compartir un poco mi conocimiento desde mi comunidad, que ¿cómo podría funcionar esto de la etnoecología dentro de la comunidad? Durante toda mi vida he vivido en mi comunidad. Bueno, solamente salí a estudiar la licenciatura salí de mi comunidad para estudiar la licenciatura, pero en toda mi vida he vivido y he observado cómo funciona el pueblo, cómo realmente, y qué es lo que requiere para hacer un estudio. La forma de, bueno, la cultura, estos términos que estamos definiendo, tanto de la etnoecología, tanto de la cultura, del praxis, bueno, todos esos temas dentro de la cultura se ven prácticamente ajenos. Tanto en sí el término de la etnoecología es completamente ajeno a la cultura. En nosotros hay un término que es Talel Kushehal. Talel se deriva del ser, es de la forma de ser de una persona. Kushehal es la vida, la vida. Entonces, literalmente, una traducción literal sería la forma de vida, la forma de ser, ¿no? Pero también ahí se derivan, por ejemplo, Kush,
es la oxidación de algo. Entonces nos decía un poeta maya también, que la vida está en constante transformación, en constante cambio. Por eso se le llama Kush, porque cuando se oxida un metal está por capas, y la vida también está así, pero no capas muy gruesas, ¿no? Un ejemplo también es, por ejemplo, un niño que empieza ya a tener una conciencia, no sé cómo se le podría llamar así en la cultura occidental, pero nosotros decimos Shulén, y es como está despertando su alma, es como decir que su alma siempre ha estado, pero está durmiendo. Entonces, pero no hay que dejar de ver esto, la orientación de hombre-naturaleza. En nosotros la naturaleza siempre está presente, y pues es una complejidad, es una totalidad que no se podría dividir. Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejo mi participación. Hay muchísimas cosas que discutir, que en realidad me gustaría compartirlo con ustedes, pero por cuestiones de tiempo, en fin, yo agradezco muchísimo este espacio y de conocer otros mundos. Gracias. Buenas tardes a todos. Dar las gracias por habernos invitado. Yo soy Heriberto Rodríguez Silva, soy indígena purépecha. Bueno, yo he estado trabajando en esa región y en las comunidades aledañas en varios procesos. Y yo voy a hablar rápidamente, voy a ver si podemos contestar la pregunta que se nos hace. Y tenemos que hablar desde adentro, vamos a hablar desde cuál es la visión de los vencidos, bueno, no los vencidos, porque estamos ahí. La visión desde adentro tiene que ver con una idea que empezó a surgir en nuestra comunidad y otra hace varios años, que era cómo recuperamos la memoria histórica. Que es un problema gravísimo que hay, porque en las escuelas, las políticas educativas han llevado a que en las escuelas les enseñen una historia distinta hacia lo que era la realidad. Y por eso nos decían cuando éramos todos pequeños, ya no hablen purépecha, no olviden comer quelites y todo eso, porque eso es de antes. Ahorita lo moderno es no hablar purépecha, lo moderno es la televisión, o lo que viene, pues todo el mundo moderno, la globalización. Y entonces todos empezamos a buscar, ya después que regresamos a la comunidad, vimos algo interesante. Busquemos memoria histórica, hagamos la memoria histórica de la comunidad. Y nos encontramos que había muchos estudios, sobre todo de gente de otros países alemanes, estadounidenses, y pocos de aquí de México. A la gente no le interesaban los pueblos indígenas, a las universidades, a pocos universitarios les interesaban los pueblos indígenas, interesaba salirse de los pueblos, emigrar, y aquellas gentes que se preparaban, pues quedar fuera, ¿no? Salir fuera y quedarse en las grandes ciudades. Por eso, más adelante, cuando empezaron a hacerse estudios en las comunidades, nosotros le decimos que eran intelectuales al servicio del poder. Esa es la serie. ¿Para qué se estudia los pueblos indígenas? Para servir al poder, pero no para que haya opciones distintas para el desarrollo de los pueblos. Entonces, la memoria histórica nos llevó a definir muchos estudios de diferentes visiones. Entonces, hicimos más o menos un altero así de libros, tipologías y hasta varios. Pero ahí están, arrumbados, tirados, nadie los consulta. ¿A quién les sirve? Eso solo les sirve al poder. Y hay una cosa interesante. ¿Qué sucede en las comunidades? ¿Qué visión tienen hacia los que llegan de fuera? Debemos reconocer, la gente que vaya a las comunidades indígenas a hacer trabajos, estudios de investigación, que se encuentran en una comunidad fragmentada por todas las políticas públicas y el paternalismo de todos los gobiernos que han venido interactuando o se han metido a las comunidades.
¿Y quién ha abierto la puerta? Pues muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos abierto las puertas para que se siga el caciquismo intelectual y que siga funcionando también el caciquismo territorial, de todo ideológico que se da desde afuera hacia adentro. Tenemos que luchar, la etnoecología tiene que buscar esa visión, cómo entra, pero tener una visión de respeto hacia las comunidades. Y el respeto tiene que ver, porque debemos darnos cuenta que en las comunidades hay una sabiduría acumulada por cientos de años y que se reconoce todos los procesos, no vamos a decir ecosistema, los procesos naturales, los sistemas naturales en toda su dimensión, en tiempo y espacio. Y nosotros a veces la regamos porque vamos a la comunidad y llegamos cuando es fiesta y queremos que nos contesten un cuestionario. No conocemos cuál es el proceso, pues, de festivo, de días de trabajo, ni sabemos cuándo van a sembrar, pero llegamos cuando andan cosechando y queremos preguntar a las cosas. Entonces, el asunto aquí tiene que ver con ese respeto que se tiene que ver hacia los pueblos, con darnos cuenta que esa sabiduría hay una forma de cómo las generaciones van transmitiendo esa sabiduría hacia las nuevas generaciones. No es sencillo, son sistemas muy complejos y tenemos que estudiarlo como debe ser, con todas su problema que enfrentan, sociales, metodológicos, todo lo que se tiene. Pero sí tenemos que ver que si no se revalora en su justa dimensión y se pone a la medida o a la par con el conocimiento occidental, va a seguir pasando lo que está sucediendo ahorita, la piratería intelectual del conocimiento que traen los pueblos, el saqueo de plantas de todo tipo que están haciendo las empresas transnacionales, la entrada de transgénicos hacia los pueblos, la idea incluso de las marcas que ya desde cada quien está poniendo a los productos que hay en las comunidades. Esa revaloración que se tiene que hacer desde las universidades tiene que ver cómo vamos a aprovechar juntos en ese diálogo de saberes, sociedad indígena, para buscar alternativas nuevas. Por ejemplo, el asunto de medicina que dicen tradicional, cómo las políticas públicas deben hacer de tal forma que también sean respetadas las parteras tradicionales, que sean respetados los médicos tradicionales, y no puede decir el médico, yo fui a la escuela, yo soy médico, y tú eres curandero o brujo. Esa es la bronca de discriminación que hay tan fuerte hacia las comunidades. Por eso es interesante, más al rato vamos a hablar qué está sucediendo en este momento cuando el Estado empieza a crear las unidades interculturales. ¿Cuál va a ser el futuro? Y futuro hablamos de que debemos, para investigar, necesitamos meternos a procesos que sean totalmente distintos a lo que hemos venido realizando. Los que hemos hecho siempre le han dado en la torre a los ecosistemas, saqueo de plantas, a que se acabe el agua, que se contamine todo. A eso hemos caminado. Tenemos que caminar en el otro asunto. Donde las comunidades no son parte del problema, las comunidades indígenas son parte de la solución, no son la solución, son parte de la solución de todo el problema ambiental que se está dando. Entonces, aquí es importantísimo que la sociedad académica, los maestros, intelectuales, artistas, entremos a procesos nuevos. ¿Cuál es mi invitación? Que tenemos que, frente a un reto tan grande, que buscar estas nuevas visiones, que se conviertan en procesos de desarrollo desde adentro, procesos de desarrollo endógeno. Y para eso le cuesta a uno mucho, pues, ese cambio mental. A mí me cambió mucho cuando yo decía, vamos a trabajar sobre los maíces criollos, pero vamos a decirle a las comunidades, a ver, señor agricultor, préstame tus maíces, y me los llevo al campo experimental de Chapín, o Corrientes Congladados, o CIMIC, o aunque sea, o aquí, aparte de un campo experimental de esta universidad, ahí están los maíces. Y luego, una vez que los investigamos, se los damos a una empresa para que los venda. Bonito chiste de la inversión del gobierno
en la investigación. Ese es el gran problema que hay. En vez de que fuera a ver, señores agricultores indígenas, aquí van los maíces que ustedes tenían, pero no se los vamos a robar, porque eso es una acumulación del conocimiento que está ahí. Ustedes desarrollan maíz desde muchos años y no se los vamos a robar, al contrario, vamos a buscar tenerlos para que ustedes lo busquen, lo produzcan. Más o menos por ahí va el asunto. Yo quisiera decirles nada más que, para no entrar mucho a la cuestión de universidades interculturales, es que tenemos que buscar alternativas de sobrevivencia en las comunidades indígenas. Y el conocimiento que se tiene ahí debe valorizarse y revalorizarse en su justa dimensión, y se tiene que recrear. No son cuestiones estáticas, ya lo dijeron aquí, no es algo que esté allí y que lo vamos a dejar y que digan, pobrecitos indígenas, no con sus guarachitos, no los muevas, mira la danza de los viejitos, así, no. Una cosa es la parte de cuestión de cultura y otra es la parte del desarrollo que tenemos que realizar juntos en este asunto del deterioro ambiental. Porque dicen, los indígenas se acaban, son tan, iba a decir una palabra fea, pero se acaban el bosque, destruyen los bosques, destruyen el agua, se echan la culpa a algo que no es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a los investigadores, que son ustedes, a gente que le interesa el asunto social? ¿Cómo vamos a buscar que esto sea una propuesta que modifique las políticas de gobierno? Esa es la gran bronca que hay. ¿Cómo le van a dar ustedes herramientas al Estado para que modifique las políticas públicas a los pueblos indígenas y no siga ese eterno problema que ya sea ¿cómo se llama? Genaro, ¿por qué los más ricos somos los más pobres? Ese es el gran problema mental que tenemos. ¿Cómo nos pensamos en ellos? ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos? ¿Y cómo nos pensamos con la naturaleza? Eso es lo que nos tiene que llevar a buscar formas nuevas y no pensar que sí, los culpables del deterioro ambiental son los indígenas y que por culpa de ellos ya no hay agua en la Ciudad de México. Vamos a dar la palabra a Chico Argueta para cerrar esta primera ronda de opiniones. Gracias, Narciso. Gracias, por supuesto, Narciso y Víctor, por la invitación, y a todos ustedes por las sabias palabras que han vertido en esta primera ronda. Hay muchos temas que valdría la pena detenerlos más, pero bueno, así es el tiempo, y de modo. Yo pensaría, les platico en un minuto por qué estoy en la etnología, la biología y demás, porque pues sí, me gustaba mucho la biología. Yo quería ser microbiólogo originalmente, y un día en un curso con Víctor Toledo de ecología humana me di cuenta que lo que me interesaba era la macrobiología, y más que la macrobiología, las cosas que tenían que ver con los pueblos indígenas. Y luego, al hacer el trabajo de campo, pues me di cuenta que tenía ancestros indígenas, que tenía parientes de Lepecha, en Cherán, los llamaban de Cherán. Y afortunadamente la facultad y la escuela me permitió recuperar esas raíces, y yo las tenía olvidadas en la tradición familiar. Sí visitábamos ahí algunas parientes, ¿no? Pero no tenía claro qué significaba esa relación. Entonces, yo creo que uno cuando entra a la etnología tiene alguna motivación por ahí, más o menos. Todos tenemos una motivación por la cual, ya sea fidelidad al ancestro, ya sea una motivación social, ya sea un interés en el otro, en los otros, ya sea, qué sé yo, cada quien tiene una motivación distinta por la cual nos metemos a este tema, porque si no, como decían por ahí, estaríamos haciendo otras cosas mucho más fáciles, quizás más sencillas. ¿En qué consiste la dificultad de estar en esto? En que está uno afuera y está dentro. En náhuatl se dice nepantla, estar a la mitad. ¿Qué quiere decir estar adentro y estar afuera? Varios de nuestros compañeros lo han dicho. Estar adentro es estar en la comunidad, vivir la comunidad y más. Se sale uno de eso y está afuera.
Y entonces se mete como Genaro, o como Heriberto, o como yo, nos metemos a la universidad y entonces estamos afuera, ¿no? Estamos adentro de otra cosa, pero estamos afuera. ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo proceder en esa dificultad? Yo creo que ahí está buena parte del tema metodológico. Para nosotros en América Latina y para nosotros en México, particularmente. Ayer decían los compañeros de la SOLAI, de la Sociedad Latinoamericana, que es diferente hacer etnobiología en América Latina que en otros países. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado colonial que no tienen los pueblos que colonizaron a los pueblos colonizados. Y eso significa, por supuesto, que en el orden de las ideas, en el orden de las cosas, tiene que darse una doble lucha. Una lucha que tiene que ver con procesos de descolonización del pensamiento, procesos de descolonización científica y procesos de descolonización de nuestros sentimientos. Lévi-Strauss decía que en este bellísimo introducción a su libro de Tristes Trópicos, decía que él aspiraba a ser amigo y testigo de los pueblos que estudiaba. Yo creo que hoy, como ustedes lo han expresado ya y como seguramente se ha dicho en este congreso, es insuficiente ser amigo y testigo. Hoy en día, como lo señalaba Heriberto, es necesario un proceso de acompañamiento y un proceso de solidaridad que se tiene que ir desarrollando, expresando de manera cada vez más clara, cada vez más eficaz. Yo quería recordar, Víctor, que sí, que fue Lévi-Strauss quien en el 62 escribió Pensamiento Salvaje y que yo digo que igual que Darwin rompió el monopolio del fijismo en 1859, Lévi-Strauss rompió el monopolio de la sabiduría de los saberes en 1962, pero Conkling, Harold Conkling, que hay que revisarlo, fue el que gestó el término de ecología y el que desarrolló la disciplina que nos ha reunido aquí hoy, y a quien Lévi-Strauss cita abundantemente justamente en el Pensamiento Salvaje. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo estos dos autores y por qué los señalo? Porque sin duda también desde la afuera, desde la ciencia occidental, es más, la ciencia occidental no deberíamos de verla como un monolito y como incambiable. Igual que no debemos ver el conocimiento tradicional y la sabiduría tradicional de manera monolítica y no cambiable, igual la ciencia occidental no es ni monolítica ni no cambiable. Han pasado mucho tiempo desde el paradigma positivista, en cierta medida olvidado, aunque algunas mentalidades todavía lo refuerzan, pero justamente en la ciencia occidental se da la antropología, se da la etnología, se da la etnoecología, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que también la ciencia occidental está aprendiendo a reconocer los otros saberes. Claro, si hablamos con un matemático, un físico, un químico y demás ortodoxos positivistas, probablemente no lo reconozcan. Pero eso no es toda la ciencia occidental, es una parte de la ciencia occidental. En el año 99, el ICSU, el International Council of Scientific Unions, hizo un documento que llamó Las otras maneras de conocer el mundo. ¿Qué es el ICSU? Para los que no lo han sabido, póngale ICSU y googleen y se darán cuenta a profundidad que es el ICSU, pero yo les voy a decir, es la unión y uniones de academias científicas de todo el mundo, fundado por físicos, matemáticos, químicos, astrónomos y otros de las ciencias duras, o de coco duro, como dicen. Y, por supuesto, también etnólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Y, bueno, el ICSU en 99 hizo este documento que se llama Las otras maneras de conocer el mundo.
Suscitó un revuelo tal porque es una academia de academias, es una academia que salvaguarda los saberes consagrados de la ciencia y la tecnología occidentales. Es la academia más importante de ciencias de todo el mundo. Esta reúne a todas las academias del mundo. Causó tal revuelo que entonces dijeron, no, esto hay que estudiarlo bien. Y nombraron una comisión de trabajo, porque ¿qué es eso de andar afirmando que hay otras maneras de conocer el mundo? Formaron una comisión, la del 99 se llama Declaración de Budapest, la pueden buscar también como Declaración de Budapest. Échenle un ojo a la película. Pero la comisión que nombraron fueron sobre todo historiadores y filósofos de la ciencia, algunos etnocólogos, algunos sociólogos y antropólogos, y generaron otro documento en 2002 que presentaron en la reunión de Johannesburgo, en la cumbre de Johannesburgo, 10 años después de la de Río, y es un documento más interesante todavía que el primero. Yo creo que vale la pena que le echen un ojo, porque ahí dice uno, hombre, la ciencia occidental también ha cambiado. No todo lo que quisiéramos aquí, por supuesto, no todo lo que quisiéramos, pero viniendo de donde viene, puede, por lo menos yo diría, servir para dos o tres cosas. Uno, para que nuestros colegas neopositivistas de nuestras disciplinas cercanas en nuestros centros de enseñanza e investigación entiendan que ya hay pronunciamientos de las grandes academias en relación a esto que llamamos pues, la sabiduría tradicional. Y dos, pues para alentarnos en las tareas en las que estamos, para entender que vamos por buen camino, porque esto está abriendo otra gran puerta para reflexionar las sabidurías del mundo, las otras maneras de conocer el mundo. Y finalmente, quería decir en relación a la pregunta específica, en relación al método, una forma es llegar con ideas preconcebidas y tratar de demostrar que eso existe en el pueblo donde estamos llegando. Eso podría ser más o menos el deductivismo. Otra es llegar con la mente en blanco. Nunca llego con la mente en blanco, pero se supone que puede llegar con la mente en blanco, acumular datos y datos y datos y decir, este pueblo tiene ABCD y caracterizar. Y eso es el inductivismo. Creo que hay que llegar con ideas, siempre llegamos con ideas, pero con ideas claras, como decían aquí, para tener preguntas claras, abordar un problema y sobre todo tratar de explicar realidades. Y eso es más o menos un método hipotético deductivo, que creo que es más adecuado para lo que estamos haciendo. Por supuesto, a esto hay que agregarle en la ecología el vivir, el sentir, el sesirekan, el gozar, el sitting, porque si no, entonces somos como científicos asépticos ya críticos y entonces no nos introducimos realmente en todo esto que Angelina dijo muy claramente, no se puede dividir la totalidad, no se puede dividir. Porque entramos a esa totalidad o vamos a estar viendo ventanitas, unas altas, otros chiquitos, otros bajos. Entonces, para entrar a la totalidad, que es el gran reto que has planteado, efectivamente, una sola persona imposible, y lo digo desde afuera, un solo investigador totalitarista, totalizador, es imposible. Ya no hay. Había, conocimos algunos viejos maestros que sí, efectivamente eran enciclopedistas y demás, pero ya el asunto ya no da como para ser uno solo, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 15, sino, por supuesto, las nuevas formas de hacer esto
es a través de redes, bloques, grupos, redes sociales, y en este caso particularmente en la etnobiología, ya ni siquiera solo redes de científicos y académicos, sino redes de científicos académicos con redes sociales, colectivos sociales, grupos organizados de los pueblos indígenas y campesinos. Por ejemplo, los médicos tradicionales que están organizados en este país y en muchos otros países, las organizaciones forestales, las organizaciones de agricultores, las organizaciones de pescadores, y solamente como punta de entrada para esa totalidad que señalaba Angelina, porque efectivamente si no decimos, pues yo como biólogo solamente le voy a entrar a este pedacito, bueno, pues sí, hasta ahí da, pero creo que el asunto, como decía bien Heriberto, hoy es el reto no solo de la pregunta de investigación, no solo del problema de investigación, no solo explicar una realidad, sino también ser solidarios con los procesos de desarrollo, los procesos de cambio, los procesos de fortalecimiento de los pueblos indígenas y campesinos en el mundo de hoy. Tengo un minuto. Bien. Gracias. Porque por aquí tenía otra cosita más. Sí. El asunto del KCP, y quiero en esto ser lo más sutil y diplomático que me permita mi purepechidad hacerlo. El tema de los modelos para estudiar la realidad. Ayer platicábamos un poquito. Hay la pregunta hoy, en un simposio del 2005, llevado a cabo en Bolivia, donde participaron más de 100 investigadores, si desde las universidades no estábamos corriendo el riesgo de importar modelos y explicaciones que después les pasábamos a las organizaciones y a las comunidades vendiéndoselas como la explicación de la realidad. No digo que el KCP es eso, no lo digo. Pero hay un riesgo, y creo que ese riesgo ha estado presente, como lo decía muy bien Andrés B. Porque el proceso colonial es efectivamente a veces inconsciente, el proceso de colonización es a veces inconsciente. Entonces, ¿cómo precavernos de eso? ¿Cómo precavernos de eso? Como etnobiólogos, como investigadores, como científicos bioculturales. Bueno, yo creo que esta es la discusión entre modelos universalistas y modelos particularistas. Uno, tratar de explicar todas las realidades a través de modelos que se aplican universalmente, o decir, no, en mi comunidad fulanita de tal, eso no se aplica y entonces esto es otra cosa, ¿no? Entonces estamos pendularmente entre modelos universalistas y modelos particularistas. Creo que ahí, otra vez, la guía hipotético-deductiva nos ayuda a tener una idea de lo que puede ser, pero también a tratar de estar abiertos, oídos, poros, piel, o ojos, y nuestros sistemas de razonamiento para apartarnos de los modelos universalistas, ¿no? Y entender efectivamente esa doble posibilidad de elementos universales y particulares en cada caso. Es decir, mejor partir del estudio del análisis específico y de ahí ir a la generalización, quizás en ese sentido. Bueno, las otras dos preguntas son mucho más sabrosas y espero ser menos árido para la discusión. Bueno, ya dimos la vuelta, primera vuelta. A ver qué piensan las parejas. son 12:35, estamos pasados más de media vuelta.
No, porque entramos tarde, pero sí estamos. Sí, no importa. Sí, yo lo que, a ver, yo lo que siento ha sido muy rico, ¿no? Yo creo que ha sido muy rico, pero me da la impresión de que los acompañantes van a tener que participar ya, me parece. Incluso con preguntas y toda esta cosa. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, que en todo caso tampoco, y esa es justamente una medida antioccidental, digamos, de no presionarnos por el tiempo. Yo lo que propondría, si están de acuerdo conmigo, es que paremos ahora, nos demos 15 minutos para descansar, ¿verdad? ¿No? Y que se abra a preguntas, opiniones, a comentarios, ¿verdad? Y lo más probable es que ahí terminemos y que en todo caso dejemos para la tarde las dos preguntas fusionadas, es decir, no tenemos